Estás escuchando Tejiendo Redes, un podcast para profesionales que trabajan con y para jóvenes. Hola a todos y a todas. Hoy en Tejiendo Redes vamos a empezar jugando. Os pido a todos los que nos estáis escuchando que cerréis los ojos y imaginéis una casa. ¿Lo tenéis? Es muy probable que la casa que os habéis imaginado es la casa con tejas, con su tejadito, esa que le enseñamos a los niños y a las niñas a pintar. ¿Sí? Pues estamos hablando de un estereotipo, porque ¿cuántos de nosotros y de nosotras vivimos en una casa así? Es probable que no todos los que la hayamos imaginado vivamos en una casa así, sin embargo, recurrimos a esa imagen para saber lo que es una casa. Y eso es un estereotipo, que es el tema que nos vamos a tratar hoy aquí en Tejiendo Redes. Buenas, como comenta Estefanía, hoy vamos a hablar del estereotipo de género y en concreto de cómo afecta a las mujeres en el deporte. Esto no solo a nivel profesional, sino a su salud mental y a su emocionalidad. Y para hablar de ello queríamos hacerlo en primera persona trayendo a una gran profesional que sabe mucho del tema. Ella es Ana Álvarez Llopis, es portera del Levante UD femenino. Tiene 17 años, viene de Peñíscola y su posición es la de portera. Hola, Ana. Hola. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Bueno, el tema que hemos introducido hoy y que queremos hablar son los estereotipos, en concreto los estereotipos de género. Antes de meternos en el tema, es importante que todos entendamos qué son los estereotipos y para qué sirven. Cuando hablamos de estereotipos, hablamos de ese significado común que la sociedad tenemos para sentirnos unidos. Si todos sabemos lo que es una casa o qué es para todos nosotros un objeto o una situación, eso lo que nos favorece es la socialización y el sentimiento de pertenencia. Todos entendemos lo mismo y generamos significados comunes. Eso nos mantiene unidos. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos de los estereotipos? Pues también un poco eso, ¿no? Generalizar los significados de todo. Concretamente, cuando hablamos de estereotipos de género, estamos dando por hecho que las mujeres y los hombres tenemos que ser de determinada manera. Lo que nos va a hacer es cortarnos la libertad de ser quien nosotros somos, más allá de lo que debemos ser. Y un poco queremos conocer la experiencia de deportistas, sobre todo femeninas, deportistas de élite, que están en un mundo de máxima exigencia y donde en muchas ocasiones las mujeres no es lo que se espera de ellas en un mundo deportivo, y por eso tenemos aquí a Ana para que nos cuente un poco la experiencia como mujer deportista de élite y sobre todo en el ámbito deportivo del fútbol. Empezamos a hacerte preguntas, sí, si quieres, y ya nos vas contando y vamos hablando sobre ello, ¿vale? ¿Tú crees que el fútbol a día de hoy sigue siendo un deporte predominantemente masculino? Sí, o sea, yo creo que esa es la realidad aún. Sí que se han hecho muchos avances y estamos cada vez más cerca de llegar a más o menos a un nivel próximo. Yo creo que nunca vamos a llegar a igualar todo lo que conlleva el fútbol masculino, pero sí que se han hecho grandes avances estos años y yo creo que poco a poco sí que vamos creciendo. ¿Y crees que esto afecta a tu carrera de alguna forma? ¿Ha afectado este desnivel, esta desigualdad en cuanto a predominancia? A ver, lógicamente afecta, pero el hecho de que no he vivido nunca el estar ahí arriba, como a lo mejor sí que se lo han imaginado muchos chicos o muchos hombres que juegan al fútbol, tampoco creo que sea algo realista a lo que pueda aspirar, entonces no creo que me afecte, por lo menos en estos momentos. Tú decías cuando te preguntábamos esto que no íbamos a poder estar nunca al nivel que a lo mejor están los hombres. ¿Qué quieres decir con esto? Que al final el fútbol en los chicos lleva muchos años. Uh-huh. Y tiene muchísima repercusión, sobre todo socialmente, más que futbolísticamente, porque el fútbol femenino cada vez sí que está creciendo, sobre todo en cuanto a lo que es cuando hablamos de fútbol. Yo creo que ahí sí que estamos creciendo cada vez más y en algún momento vamos a llegar al nivel óptimo y al mejor nivel que se pueda tener, pero socialmente es algo que tampoco podemos controlar. Entonces es algo a lo que es difícil de llegar, creo yo. Y esto me lleva porque hay un debate que siempre cuando hablamos de este tema sale, que es como, claro, esta apuesta hacia el fútbol masculino
viene porque importa más, porque a la gente le interesa más, o a la gente le interesa más porque se apuesta tanto por el fútbol masculino, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué piensas que va primero? A ver, yo creo que es lo que hablamos, que al final encima de la mesa siempre ha estado el fútbol masculino. El fútbol femenino es algo relativamente nuevo, entonces pues obviamente se va a apostar más por algo que la gente conoce y a la gente le gusta. Entonces yo creo que sí que va más por el hecho de que lleva muchos años apostándose por ello y es lo que la gente conoce. Y no solo en el fútbol, en toda la vida a veces nos asusta lo que no conocemos o no nos atrevemos a ver algo más allá de lo que ya tenemos. Ana, tú empezaste desde muy jovencita, muy pequeña en el fútbol. ¿Cómo fue ese inicio? Desde la familia, ¿quién te impulsó a que fueras futbolista y te introdujo en este mundo? A ver, yo tengo muy buenos recuerdos porque al final yo vengo de una familia futbolera. Y yo empecé en el equipo del pueblo, en el Benicarló Base Fútbol, y era muy familiar todo. O sea, el entrenador empezó siendo mi padre, yo jugué porque mi hermano empezó a jugar y yo, que soy su melliza, pues quería jugar también. Y pues eso, era un equipo de chicos que, a ver, yo tengo muy buenos recuerdos de ello y al final era pequeña y yo jugaba porque disfrutaba. Y desde tu familia no hay nadie que pusiera ningún impedimento, le parecía raro que una chica estuviera en un equipo con chicos. Para nada, o sea, por lo menos en mi caso he tenido mucha suerte en eso y siempre mis padres y mi familia en general han querido que yo hiciera lo que a mí me gustara y yo por eso también estoy muy agradecida. Y entiendo que, o sea, a veces las mujeres que juegan a fútbol... no sé si te ha pasado, se cuestiona como su identidad o su feminidad, porque las mujeres que juegan al fútbol son de una determinada forma o tienen una identidad concreta. ¿A veces te has sentido presión o has sentido que esto te ha afectado de alguna forma? A ver, es un tema muy frecuente y personalmente no sé si utiliza la palabra de depresión, pero sí que es algo que oyes, que incluso de tus amigos y tal, porque es algo que está muy generalizado de que pues la mujer de fútbol no es tan femenina o en cuanto más a la orientación sexual también. Es un tema que ahora también con todo el auge que está teniendo ahora mismo, también se habla muchísimo más de ello. Yo personalmente tampoco siento que se me haya presionado en ningún momento a nada con ningún comentario, pero sí que es algo que se escucha frecuentemente. Nos contaban que al principio, sobre todo cuando estáis en categorías inferiores, jugáis tanto chicos como chicas en el mismo equipo, ¿no? ¿Y cómo es esa experiencia de encontrarte sola en un equipo solo de chicos o de hombres? A ver, yo creo que ahora mismo podría dar una respuesta diferente, pero al final siendo niña, tú lo que quieres es divertirte y da igual que sean chicos que sean chicas, todos son tus amigos. Y yo por eso también tengo muy buenos recuerdos porque quizá pues sí que habían a lo mejor comentarios más de los padres que de los niños. Pero tú no te das cuenta de eso o si te das cuenta no lo entiendes porque tú vas a jugar como si estuvieras jugando a tenis o como si estuvieras haciendo ballet, es lo mismo. Y yo creo que siendo niña es algo que no me preocupaba. Antes nos comentabas también, ¿no?, que a ti no te preocupaba, pero por ejemplo a tu padre le afectaba. Claro. ¿Crees que esto hay familias que a veces pueden hacer que las niñas o los niños dejen de incluso jugar por cómo les está afectando a la propia familia esta presión? No en tu caso concreto, pero ¿crees que puede pasar? Yo creo que sí, sobre todo porque al final los niños para los padres es algo... Es una piedrecita que a lo mejor incluso querrían tener guardada y cuando tú escuchas comentarios que no son muy positivos hablando de tu hija o de tu hijo, pues los padres también se asustan y es comprensible y quieran preservar un poquito, cuidar a sus hijos. Pero eso, yo creo que los niños son muy inocentes y ninguno tiene ningún tipo de maldad.
y que el problema está más muchas veces en los adultos que quieren decir más cosas de las que saben y generan más problemas que los propios niños. Una gran reflexión. Pues sí, sí, sí. Nosotros hacemos un programa que se llama Inspiradas, que vamos a entornos rurales siempre un poco favoreciendo la igualdad de género, y siempre en los talleres, estos son para niños y niñas de primaria, sale el tema del fútbol, ¿no? Porque un jugador de primera división cobra millones de euros y una jugadora como Alexa Putellas no llega a lo mejor a los mínimos que un jugador de fútbol, ¿no? Siempre sale este debate y sorprende que siendo tan jóvenes muchos de los niños todavía consideran que las mujeres no están al mismo nivel. ¿Tú has percibido en compañeras también o en situaciones también deportivas o de competición que la mujer tiene que esforzarse mucho más para que la valoren con igualdad? Yo creo que sí, porque lo que hemos estado diciendo es algo que no se tiene tan visto y también he escuchado muchas veces el comentario de cualquier equipo juvenil le puede ganar al primer equipo en un Liga F, que al final es algo que tampoco es real. O sea, quiero decir, no es lo mismo el impacto que tiene a lo mejor incluso un juvenil masculino que un equipo en primera ref o en segunda ref, aunque sea de mayor categoría, pero futbolísticamente no creo que haya esa diferencia, pero pues lo que hablas de demostrar sí que creo que sea verdad, porque al final tenemos que estar constantemente probando, de decir, sí que lo valgo y merezco más de lo que tengo, aunque sé que sea difícil de conseguir. Y cuando te imaginas tu futuro, tú te imaginas con una vida personal, una vida familiar, e incluso una maternidad, no lo sé. ¿Piensas que esto puede afectar a tu vida profesional? Incluso más que la que podría afectar a un hombre que esté planteándose lo mismo cara a un futuro. A ver, lógicamente sí, porque, a ver, es un trabajo como cualquier otro y sí que es verdad que tiene muchísimas facilidades, eso es una realidad, pero también se dedica mucho tiempo que muchas veces no se valora y a lo mejor no llegarías a tener los mismos recursos que podrías tener jugando siendo un chico. Y es algo que a lo mejor sí que se tendría que tener en cuenta, pero lo dicho, poco a poco vamos a ir creciendo y a ver si se llega. Bueno, Ana, y si tuvieras que darles un mensaje a chicas que están empezando en el fútbol, que se encuentran con dificultades o con entornos más hostiles, ¿qué mensaje les podrías dar a estas chicas? O incluso a los chicos que juegan y comparten el equipo con ellas. A ver, a las chicas que no tengan miedo, que la vida al final está para disfrutarla y para vivirla, y si es algo que a ti te gusta, no tienes que dejar de hacerlo porque alguien te diga un comentario que no te guste o te pueda sentar mal o lo que sea. Yo creo que hay que disfrutar y no tener miedo a lo que hacer, y a los chicos pues que todos somos iguales, que hay que valorar a tu compañero que es un chico y a tu compañero que es una chica, que todos valemos lo mismo y alguien puede ser incluso mejor que tú aunque no comparta tu mismo sexo, y es algo que hay que empezar ya a afrontar. Muy buena reflexión. Es que seguiría haciéndote un montón de preguntas porque es súper interesante escucharte y me encantan las reflexiones que haces, que entiendo que te has planteado ya muchas veces. Creo que no podemos alargar mucho las preguntas, pero quizá me gustaría a veces, hablando con Cristian también alguna vez, un entrenador que tuviste, comentaba que a veces desde las gradas se escuchan cosas cuando estáis jugando desagradables, que cuando estás jugando como mujer a fútbol se escuchan cosas que no se deberían escuchar. En tu caso, ¿has escuchado alguna? ¿Te ha afectado de alguna forma algunos gritos que se oyen desde las gradas? También pasa en el fútbol masculino, pero en concreto como mujer. Sí, a ver, escuchar, siempre escuchas todo lo que está pasando a tu alrededor, pero yo creo que también hay que saber, igual que los chicos hacen, y las mujeres también, aunque a lo mejor a nosotras se nos repita quizá más, no lo sé, pero somos futbolistas profesionales y hay que aprender a llevar esos comentarios, porque pueden suceder estando tú dentro del campo y también fuera del campo, y es algo que hay que aprender como futbolista y como cualquier tipo de persona.
Hay que aprender a controlar cuáles son tus importancias y cuál es tu foco en lo que estás haciendo, y así es la única manera de que las cosas te vayan bien. Sí, me parece una gran reflexión como futbolista y también como sociedad, aprender a respetar y esas gradas, escuchar todo, la importancia de mantener ese respeto siempre también como personas. Sí, claro, porque al final también los comentarios siempre se van a escuchar, porque hay cosas que seguimos sin aprender, pero lo que también nos enseñan en el colegio, si no le haces caso, en algún momento cesará. Así que supongo que ya se cansarán de que les probemos de que están equivocados. Pues muy interesante, esperemos que cesen de alguna manera. Y esto nos lleva un poco a lo que tenemos hoy preparado como nuestra sección de cosas que sí que han funcionado, y va un poco en la línea de lo que tú nos has comentado durante esta pequeña charla, y es que nombrabas algo relacionado más con la comunidad, con la sociedad, más específico que en el ámbito a lo mejor deportivo, de estereotipo de género, ¿no? Y para eso tenemos hoy una práctica que sí que ha funcionado y va en la línea relacionada con... Bueno, Pau nos lo cuenta mejor. Sí, en concreto hemos traído dos porque había tantas que no sabíamos cuál seleccionar, nos hemos quedado con dos, y una es como escuelas de fútbol femenino en entornos rurales o con escasa oferta, y hay una iniciativa que se llama Escuela FootFem, que está hecha por la Fundación de Mujeres de África y se hace tanto en España como en Marruecos, y se generan espacios seguros para que las niñas puedan practicar fútbol donde no se cuestione su rol como deportistas. Esto está haciendo que las niñas desarrollen confianza y se sientan validadas y se forman futuras líderes. Queríamos seleccionarla porque nos parece una gran iniciativa. Y había otra que es unas campañas mediáticas y culturales que se hacen en Reino Unido, que se llama Teach Jill Can, que es una campaña a nivel nacional que muestra mujeres reales practicando deporte, desmontando mitos sobre la fuerza o la feminidad. Esto está teniendo un impacto, aumentando la participación de mujeres en el deporte y normalizando su imagen en los medios. Sí, un poco esto es en la línea, lo que queremos transmitir hoy va más allá muchas veces del sistema educativo, que hablamos también de patios inclusivos. Hay una polémica donde los patios parece que están muy estereotipados porque siempre ocupan la mayoría del espacio el campo de fútbol, y eso hasta hace unos años estaba muy relacionado con los hombres o con los chicos, entonces se acrecentaba una desigualdad. Para nosotros es importante recoger esto. Hay un pedagogo que nos gusta mucho que se llamaba Francesco Tonucci, que habla donde la comunidad, los espacios tienen que estar abiertos para que los niños a través del juego o el deporte aprendan, ¿no? El aprendizaje se hace a través de la comunidad y es la comunidad la que tiene que acompañar para liberarnos de estereotipos. Tú lo decías, no es tanto si soy hombre o mujer, sino empezar a respetarnos y a aprender que todos podemos hacer todo lo que queramos. Y vamos en esa línea, por eso estas dos iniciativas nos parecen interesantes y creemos que funcionan. ¿Te hubiera gustado que existieran más iniciativas como esta cuando eras pequeña? ¿Te hubieran ayudado o crees que hubieran ayudado a otras niñas a interesarse por el fútbol? Yo creo que sí, porque la verdad que hasta hace bien poco no desconocía totalmente estos conceptos, y creo que también creo que es algo que a lo mejor siendo niña es difícil de llegar a comprender, pero que igual que te enseñan los colores en el colegio es algo que se tiene que empezar. Hay que buscar la manera de que los niños comprendan y entiendan cómo se tienen que llevar a cabo estas cosas. Bueno, muchas gracias. Es un placer Ana. Escucharte. Me encanta que estés aquí y me tiraría todo el rato haciéndote preguntas porque además creo que tienes 17 años y muchas cosas que contar de una forma muy madura. Entonces, gracias por estar aquí, por dejar que te escuchemos. Nada, un placer. Y ahora vamos a ir con un audio. Hay una experta al otro lado que nos envía un audio porque no ha podido estar con nosotros. Ella es Sira Bikiu, es psicóloga deportiva y ha estado en el Valencia Basket y en el Villarreal femenino, y nos trae algunos comentarios acerca de este tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en relación a lo que comentabais, desde mi experiencia, en cuanto al papel de la mujer dentro del fútbol en concreto, considero que es importante generar espacios de comprensión y diálogo dentro del equipo, sobre todo en categorías inferiores donde suele haber una o dos chicas máximo dentro de este. Es por ello que es esencial que se tengan en cuenta las necesidades de cada jugador y jugadora, pero en concreto de las chicas, ya que necesita a estas edades tener referentes dentro de este contexto
y tener a alguien con quien se pueda identificar, alguien accesible para contarle sus preocupaciones e intereses. En este caso, los adultos tenemos que tener en cuenta a quién nos dirigimos, conocer sus inquietudes, sus experiencias y que los chicos y chicas se sientan escuchados y apoyados, ya que las experiencias tempranas, las experiencias en estas edades, formarán y construirán la identidad, la imagen de uno mismo en un futuro. Es por ello que considero que el deporte nos pertenece a todos y a todas, y en estas etapas de formación hay que volver a lo básico, a los valores, el disfrute, el compañerismo, el respeto, el juego, todo este tipo de valores y no tanto ver las cosas desde el profesionalismo. Vale, gracias, Sira, también. Y volvemos con el mismo tema de antes, la importancia de cuando eres niña, sobre todo en esa primera infancia, esa prevención, educación para que las niñas sientan que también pueden jugar al fútbol o a cualquier deporte. Sí, a través de también referentes femeninos, ¿no? Porque ver que hay personas como tú en las que te puedes sentir identificado y eso va a favorecer que no tengas miedo, como tú el consejo que les dabas, de no tener miedo a poder mostrarse tal y como es porque tengo referentes y me puedo apoyar. Es muy interesante. Vamos, si quieres, con la pregunta que nos deja nuestra experta de hoy para los jóvenes. En cuanto a las preguntas para los jóvenes y adolescentes, me gustaría preguntarles qué es para ellos el deporte. Volver a los orígenes, cuando a lo mejor ya no hay tanto disfrute como antes. Y luego, por otra parte, otra pregunta sería, a través del deporte, ¿qué partes tuyas de tu personalidad son las que surgen en estos contextos? Vale, pues recogemos esta reflexión también para ese capítulo que haremos con todas estas preguntas respondiendo. Pues muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Creo que puedes ser una voz que ayude a otras jugadoras como referente, que eres una jugadora estupenda, que has dado un mensaje claro y desmontamos un poco los estereotipos de género, que era un poco el objetivo, ¿no? Favorecer entre todos un contexto y un entorno igualitario, libre de estereotipos de género. Eso, gracias y nos vemos en otro episodio de Tejiendo Redes. Has escuchado Tejiendo Redes, el podcast para profesionales que trabajan con y para jóvenes. Tejiendo la red, vamos hilando punto a punto, historias que no se ven, voces distintas.